y por razones sobre todo de grupos de interés. O sea, ¿quién se opone a las reformas en el sector de energía? Se oponen los proveedores de Pemex, el sindicato y grupos políticos. Sobre todo por razones de interés, no ideológicas, porque tienen que preservar su ingreso y saben ordeñar muy bien a Pemex. Entonces ellos piensan que en competencia el ordeñar a Pemex va a ser mucho más complicado. Pero si nos salimos de ese sector y de la agricultura, también tenemos una restricción brutal. Donde también tenemos restricciones autoimpuestas de la misma naturaleza, donde se beneficia un chorro de gente sobre la propiedad comunal ejidal que no tiene derecho a beneficiarse y se amuelan a los ejidatarios. En el resto de los sectores, México es mucho más competitivo que Brasil, pero sin duda. Pero ¿cómo lo podríamos hacer esta comparación de nuestra ventaja frente a los brasileños? O sea, en manufacturas no hay ningún sector que compita con brasileño, que compita exitosamente. Embraer. Embraer, sí, pero en México estamos ahora instalando una capacidad para la producción de aviones que va a ser altamente competitiva con Embraer, que es de Bombardier. Toda la tecnología, por cierto, para volar, la importan los brasileños y la vamos a importar los mexicanos. Pero en México se están, por ejemplo, diseñando turbinas de avión. Se abrió una fábrica de diseño de turbinas de avión y contrataron a 1.600 ingenieros mexicanos el año pasado. Y estamos creando una industria de la aviación para la producción de aviones de alta envergadura que va a ser sumamente competitiva con Embraer y bueno, máxime con el Real. O sea, a México lo que menos le conviene ahora es salir en El Economista despegando el peso y que se nos vaya el peso a 11, si se nos va, como se les fue al brasileño el Real. O sea, mira, te voy a dar un ejemplo. Tuvimos esta discusión aquí en diciembre del año pasado. Hace no muchos meses, hace año y medio, México tenía el 10.5% de las importaciones totales de Estados Unidos. La última cifra que salió hace 2 semanas, tenemos el 12.8%. O sea, México ha incrementado su participación en el mercado de Estados Unidos en los últimos 18 meses en más de 2 puntos porcentuales. Las exportaciones totales de Brasil a Estados Unidos es 1.9 de las importaciones americanas. Es decir, el incremento de México es más que el total de Brasil. Sí. Y es el tamaño del de Francia, que es 2.1. O sea, México ha estado ganando participación de mercado en los mercados mundiales en los últimos meses de una manera realmente remarcable, que contradice esta visión de que México no es competitivo en la manufactura. ¿En los mercados mundiales o en el mercado de Estados Unidos? En el mercado de Estados Unidos, pero también hemos incrementado en Europa. Sí. Pero en Estados Unidos le estamos quitando participación del mercado a China. O sea, cosa que no es menor. Y es en varios sectores, particularmente el sector del automóvil y las autopartes, pero en otros también. O sea, los índices de competitividad son altamente útiles porque son un espejo donde uno puede ver sus deficiencias y tiene que uno corregirlas, ¿no? Pero el comercio internacional se gana en las ventajas comparativas, no en las deficiencias. O sea, el problema que tienen los índices es que tienden a resaltar las deficiencias, pero lo más importante al final del día son las ventajas. Y en México hoy en día, Volkswagen acaba de anunciar una inversión enorme en Guanajuato. No se fueron a Puebla por el sindicato, pero no se fueron a Brasil. Por el sindicato. No se fueron a Brasil porque las inversiones que van a Brasil son para vender en el mercado brasileño. Y luego las inversiones que vienen a México son para conquistar los mercados mundiales. Porque de esa planta van a salir motores que se van a incorporar en coches que están fabricados en Puebla y en Alabama, y de ahí se van a vender en todo el mundo. Entonces, yo me resisto a pensar que a esta autoflagelación de que en México no somos competitivos, somos muy tontos y no sé qué, cuando objetivamente no es cierto, aunque por supuesto el elemento subjetivo es crucial para tenemos que mejorar en muchísimas áreas. Tú estás hablando de todos aquellos temas donde la apertura es una diferencia, que es el sector manufacturero. Y claramente llevar pues ya más de una década en eso, sí nos ha vuelto muy eficiente y muy efectivo y muy capaz de aprovechar la distancia, las economías de agregación, etcétera. Pero el país se arrastra con todo un pedazo del país que sale parcialmente en los índices, que es muy poco competitivo. Es cierto, y digamos, pero... Y los brasileños ahí han hecho unas cuantas cosas, no tantas, ¿eh? O sea, las reformas México fue BRIC. Sí. O sea, las reformas que está haciendo Brasil, México las hizo hace 15 años. O sea, yo creo que hay que también poner las cosas...
excepto la reforma del sector energético y la reforma quizá en el sector agropecuario. En pensiones nos hicimos unas, no todas, faltan algunas, se ha avanzado, sin duda. Pero todas las demás reformas que ha hecho Brasil, ustedes pongan a Brasil contra México, renglón por renglón, y en la mayoría de los renglones México es superior a Brasil. Yo creo que los empresarios que subestiman a México van a perder dinero. Aquí para hacerlo un poco divertido y ponerlo de contrapunto, creo que algo que han hecho los brasileños mejor que nosotros es su relación con China. Mientras nosotros hemos entrado en una especie de pánico, de competencia y nos van a arrasar los chinos, los brasileños han encontrado nichos, sobre todo por su producción agrícola, de ver a China como un enorme cliente, y ahorita es uno de los motores que explica el crecimiento de Brasil. Y esto yo creo que no va a ser una moda, ¿no? Sino va a ser algo ya estructural de la economía internacional, de que la relación económica con China pues va a explicar buena parte del crecimiento de los países que logren integrarse en los procesos y cadenas de producción. Pero para seguir con la controversia, tenemos que hacer una pausa. Regresamos a esta misma discusión de qué tan mal estamos, qué señales alentadoras hay para ubicar la competitividad de México en el mundo.